Lo que voy a hacer en este video es cortarme todo este pelo y la barba y hacer una copia mía en esto, para quedarme de recuerdo. Vamos a ver qué pasa. Llegado a este punto ya no hay vuelta atrás. Ya tengo una versión con flequillo mía. Me saqué toda esa cantidad de pelo y esto recién empieza. Es bastante más difícil de lo que pensaba. Sobre todo porque yo creí que iba a sacar mechones de pelo como este, pero con cada tijeratazo que doy saco un socotroco bastante grueso y es difícil pegarlo después y separarlo. No tengo tanta paciencia. Así que bueno, ya voy a tener que continuar con esto. La suerte está echada, vamos a ver qué sale. Bueno, ya terminé con la primera hilera de pelo. Cometí varios errores, pero también eso me sirve para mejorar un poco las que siguen. En principio usé bastante más pegamento de lo que creí. Tengo 5 barritas y ya usé un poco más de media. Entonces tendría que tratar de hacer que el otro quede en 10 barritas si quiero terminarlo hoy. Uno de los problemas que contaba hoy era el tema de los mechones muy gruesos. Bueno, este fue el primer mechón que pegué, se nota que quedó bastante feo. Y los últimos que pegué, si no son perfectos, están bastante mejores. Lo que hacía era, le ponía primero una barrita así de pegamento, desparramaba el pelo, lo pegaba y le empezaba a poner un poquito de pegamento por arriba. Entonces, por más que recortara mechones gruesos, los podía distribuir mejor acá en la peluca. Otro problema con los mechones gruesos: yo agarro un mechón grueso así, y los pelos adelante quedan muy cortitos y los pelos atrás quedan muy largos. Entonces el corte está bastante desparejo, voy a tener que trabajar bastante después para emparejarlo. Lo bueno es que a pesar de todos esos problemas, como hay mucho pelo, se puede corregir acá. O sea, esto no va a quedar con el pelo tan largo como lo tenía yo, pero no importa, eso va a quedar una peluca parecida a mí.
haciendo esto. Con lo que fui aprendiendo a medida que avanzaba se fue haciendo cada vez más fácil, me quedando incluso más parejo, espero, parece. Pero se hace por lo menos más fácil hacer esto de acá. Esto es lo que era, esto es lo que soy. Falta la parte de acá atrás nada más. Tengo un estilo medio León Gieco, algo así ahora. Es lo más difícil porque ahí no voy a ver lo que estoy haciendo. Además, el último pelo que me queda como para corregir estos errores, así que no puedo pifiarle mucho. De última, si queda muy mal, tengo acá como un puñado de mechones que se fue muy cortitos, que se fueron cayendo cuando iba cortando, ¿sí? Así que voy a seguir con la última parte y después me toca la barba, que es lo que menos ganas de cortar tengo. Esto menos lo que va quedando. Ya lo último, trabajar sobre esto da un poco de impresión porque parece un pelaje de en serio, no sé cómo. Estoy aprovechando los recortes, estos y los últimos mechones que quedan, para rellenar los espacios que fueron quedando así vacíos. Por ejemplo, no sé si se alcanza a ver ahí, y ya casi no queda espacio vacío. Entonces lo que voy a hacer ahora es sacudirlo un poco para que caigan todos los pelitos sueltos, esto así, y los voy pegando para rellenar. Después por ahí la puedo usar para salir si la extraño.
Se me acabó el pegamento, así que ahora voy a tener que seguir en otro momento. Pero bueno, va queriendo. Así como queda por ahora esto. Es muy diferente a lo que era yo con gorra.